Hola, te doy la bienvenida al canal El viaje del dragón resplandeciente. En esta ocasión compartiré contigo mis primeras impresiones acerca del volumen 1 de Monster, la edición Kanzenban publicada por Panini Manga en México. Este video forma parte de la lista de reproducción titulada Monster Urasawa. Monster es una historia de suspenso que recomiendo ampliamente. Fue escrita e ilustrada por el multipremiado mangaka Naoki Urasawa. Yo tuve oportunidad de leer esta obra cuando fue publicada en México por la editorial Bit, actualmente extinta. También vi los 74 capítulos que componen la versión en anime y se convirtió en una de mis historias favoritas. Así que cuando vi el anuncio en la página de Facebook de Panini México de que se publicaría nuevamente esta obra en fechas futuras, me dio mucho gusto porque merece ser leída por más personas. En ese momento pensé que no tenía caso volver a comprar un manga que ya tenía, pero ¿qué te puedo decir? La verdad es que me llamó mucho la atención la portada de la nueva edición y hace algunas semanas acudí a un Panini Point para adquirir esta obra. A continuación te dejo con mis primeras impresiones. Aquí tenemos el manga. Está envuelto por una bolsita de papel celofán o celofán. Y voy a proceder a abrirlo, que me da mucha emoción. Y encontrar o tener la oportunidad de abrir este volumen 1 de Monster, publicado por la editorial Panini. Una vez que retiré la envoltura de celofán, aquí observamos la obra. Si pasamos el dedo sobre los marcos, se siente el relieve, al igual que en el título de la obra. También en el costado, aquí en el marco, en el nombre del autor y en el título. Al girar el manga nos encontramos con el nombre de la editorial, Panini Manga, la edad para la que se recomienda esta obra, el precio, que en el caso de México es de 199 pesos mexicanos, y también nos informan que se compone la serie de 9 tomos. Aquí observamos la sinopsis, está escrita en inglés, cosa que me llamó mucho la atención porque pues yo pensé que venían en español y cuando lo vi como estaba envuelto, dije, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, sirve que practico mi inglés, que bien que me hace falta, pero pues yo pensé que venía en español. Yo supongo que sí todavía, pero bueno, ahorita lo descubriremos. Nos encontramos con que es una pasta blanda. Oh, es doble pasta. Pues resulta que viene esta pasta con un solapa que nos sirve a su vez como separador, ¿no? Siempre y cuando no sean tantas hojas. La pasta que tenemos aquí es de color negro. Y ya vi que hay un separador, cosa que a mí me gusta mucho. De hecho es el primero que tengo así de un manga. Tenemos esta que a su vez pues es esta ilustración que está de este lado. Oh, parece que esto es de Albanene. Le da un efecto muy padre al dibujo que está debajo. Y wow, viene páginas a color, que esto pues no lo decían, no sé, bueno, no dice en la descripción. Y pues esta es una gran diferencia con el publicado, con la editorial Bit, que solo venía en blanco y negro.
pues el papel, digamos que grandes rasgos luce bien. Es así, un poquito más grueso porque así notas. Aquí cuando apenas voy a cambiar la hoja se está transparentando la ilustración de abajo, así que yo creo que sí les ha faltado un poquito de grosor. Déjame acomodar la pasta porque no se vaya a maltratar. ¿Y qué más? Bueno, evidentemente es el precio. O sea, al principio me asombró. Yo esperaba que costara 85 pesos como otros de sus mangas, pero resulta que cuando vi el tamaño y el peso de esta obra, pues comprendí por qué costaba más. Por ejemplo, actualmente estoy comprando estos mangas de esta obra que me encanta, que es Berserk, y pues si ves el tamaño, obviamente es menos alto, menos ancho y más delgado. También con la información que se proporciona de 9 tomos nos da a entender que son 2 tomos en uno, ya que la obra publicada anteriormente por Editorial Vid constaba de 18 tomos, y si aquí van a ser solo 9 volúmenes, pues ya nos está dando a entender que son 2 en 1. Lo que quiero saber aquí, bueno, según esta parte blanca, yo supongo que hasta aquí es donde se tiene todo este margen para que uno pueda abrir cómodamente el texto. Ok, y sí, se lee bastante cómodo la lectura. No se están comiendo viñetas, no se están comiendo letras, eso es algo muy muy bueno. Voy a revisar si hay hojas a color más adelante. No sé, aquí hay más. Tienen unos tonos muy bonitos, la verdad. Sí, sí tienen más hojas a color. Bueno, hacia el final ya no trae más hojas a color. Nos encontramos con la hoja final, con una frase que es muy importante en la obra, y finalmente pues la hoja donde nos proporcionan información. Bueno, a las personas que no han leído un manga pues les dan indicaciones sobre cómo comenzar, los datos de la obra, quién ha publicado, quién hace la versión, la licencia, etcétera, etcétera. Y pues tenemos la contraportada que viene en color negro, ya no trae nada. La otra cubierta con solapa, que no trae mayor información en la solapa, o sea, no trae información del autor, nada. Deseo agregar unos comentarios más. Yo no conocía esta publicación en este tamaño y debo decirte que me agradó mucho porque facilita la lectura de los dibujos y las letras. Por lo menos mis ojitos lo agradecen, sobre todo en las noches que me gusta leer, pero pues sí que a veces ya los dibujos me cansan mucho más. Y en este caso, pues este tamaño sí hace que la lectura sea mucho más cómoda. También me gustó el hecho de que muchas páginas vinieran numeradas, porque así se localiza más rápido una escena. Me sorprendió que el diseño de la portada, que me había llamado la atención en las fotos, en realidad estuviese impreso en una sobrecubierta con relieve y que el volumen contara con una pasta blanda en color negro. Otro punto que me llamó la atención es que, a diferencia de los puestos de periódicos o de algunas tiendas de cómics, en los Panini Point te dan un ticket de compra que cubre cualquier error editorial, presentando obviamente tanto el ticket como el tomo defectuoso, es decir, van con garantía. Esto pues es importante porque en una rápida ojeada, como la que viste en el video, la impresión parecía correcta. Sin embargo, en una posterior ojeada, noté una mancha en una viñeta de la página 128. Bueno, aquí ves que son prácticamente 3 líneas sobre el personaje del Dr. Tenma. Bueno, aún así no sentí que esto fuera un motivo suficiente para solicitar un cambio. Pero pues también noté otro error, probablemente tú también lo hayas visto cuando te mostré el video de la sobrecubierta, del reverso de la sobrecubierta. Aquí hay un error en la primera palabra de la sinopsis, pues escribieron everybody con doble D en lugar de una. Y bueno, también se me olvidó comentar en el video, en esa rápida presentación, que pues sí, la sinopsis está en inglés, pero efectivamente el texto sí está traducido al español. Y bueno, así que también pues ya esta edición va mostrando algunos errorcitos. Voy a conservar el ticket por si acaso.
Y por último, me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas del segundo párrafo de la sinopsis de esta edición? O sea, no sé si ya tengas el volumen en tus manos o ya hayas leído la historia, pero en mi opinión el primer párrafo sí que es pertinente porque introduce la historia al lector, pero el segundo, en mi opinión, ya podría ser un spoiler para quienes no conocen la historia. ¿Tú qué piensas? Agradezco tu atención, me quedo disfrutando la lectura de este manga. Hasta la próxima.